Buenos días. Vamos a revisar el tema de quistes de colédoco para darle continuidad a este bloque de enfermedades de vías biliares. Vamos a encontrar que un quiste de colédoco se define como una dilatación quística congénita de la vía biliar que puede ser extrahepático, intrahepático o ambos. En 1723, Vater y Esler describieron por primera vez un quiste de vía biliar. En 1924, McWhorter realiza la primera resección y es hasta el año 1959 que se realiza una clasificación de estos quistes. ¿Cuál es la presentación? Como lo mencionábamos, son congénitos. Por lo tanto, alrededor de 80% de los quistes de colédoco se va a diagnosticar en niños en la primera década de la vida. Vamos a tener una presentación prenatal del 25%, en la primera década de la vida del 60% y en la vida adulta del 20%. A pesar de que como cirujanos generales no vemos niños, estrictamente hablando, tenemos que la incidencia es mayor en menores de 10 años. Sin embargo, el 20% se presenta en pacientes adultos. Es por ello que debemos conocer esta patología. Su incidencia se ha mencionado un mayor número en países asiáticos. De hecho, se presenta 1 en cada 13,000 individuos en Japón, si esto lo comparamos con la presentación en países occidentales de 1 en 100,000 y de 1 en 150,000. Realmente la diferencia es muy importante. Referente al género, va a tener una mayor incidencia en mujeres, 4:1 relación con los hombres. Bueno, ¿cuál va a ser la causa de estos quistes? Existen varias teorías. No tenemos una causa única y específica. Sin embargo, hay una teoría que es muy aceptada, que se conoce como teoría de Babbitt. Esto se refiere a la anatomía. Babbitt menciona que hay un canal común largo, es decir, una inserción de la vía biliar 15 milímetros distal a la ámpula de Vater. En esta imagen podemos observar la diferencia entre un conducto común corto, sin conducto común y conducto común largo. Como podemos observar, el conducto común corto, tenemos el conducto colédoco y el conducto pancreático que desembocan muy cerca uno del otro en el ámpula de Vater. Sin conducto común, en esta variante cada uno desemboca por su cuenta y el conducto común largo, que es el relacionado con esta teoría, es de 15 milímetros distal a la ámpula de Vater. Por lo tanto, este conducto común largo va a condicionar a que se ocasione un reflujo de las enzimas pancreáticas hacia el colédoco. En los pacientes que se han estudiado, del 70 al 30% tienen una unión pancreático-biliar anómala, que sería esta la más frecuente. Es por ello que se considera como una de estas teorías, ya que las enzimas pancreáticas, al tener este reflujo, llegan al epitelio de la vía biliar y en donde se encuentra una enterocinasa, donde va a convertir tripsinógeno en tripsina y a su vez la tripsina va a activar a la fosfolipasa A2, la cual va a convertir lecitina en lisolecitina. Y esto al final va a generar un daño en el endotelio de nuestra vía biliar. Sin embargo, esta teoría no explica el 100% de las presentaciones de quistes de colédoco. Principalmente descartaríamos a la tipo 2 y tipo 5. Vamos a mencionarlo más adelante. Sin embargo, estas dos presentaciones, tipo 2 y tipo 5, tienen una mayor relación con un componente genético. En los pacientes que se han estudiado, se observa una alteración o una mutación en KRAS
P53 y un aumento de la COX-2. Otra teoría implica que hay una pared de la vía biliar débil, una elevación sostenida de la presión biliar intraductal, inervación autonómica inadecuada, disfunción del esfínter de Oddi y obstrucción distal del colédoco. Esas serían las principales causas que se atribuyen a la patogenia de esta enfermedad. Si nosotros realizamos un corte histológico en estos quistes, vamos a encontrar dos tipos histológicos. Uno es el glandular y otro es el fibrótico. En el glandular, como su nombre lo indica, vamos a encontrar epitelio cúbico glandular, más un infiltrado de células inflamatorias, y el fibrótico va a tener fibras de colágeno extremadamente desarrolladas, lo cual nos va a generar un colédoco engrosado. En ocasiones, estos cambios inflamatorios llegan hasta los espacios portales y vamos a tener grados variables de fibrosis. ¿Cuál es la presentación o el cuadro clínico? Se menciona una tríada muy característica que es ictericia, dolor abdominal y masa palpable. Se va a presentar en el 50% de los casos en los niños menores de 10 años. Y en general 5 a 30% de los pacientes. Se menciona también náusea, vómito en 30%, pancreatitis, así como colangitis. En la siguiente tabla podemos observar la sintomatología por grupo etario. Lo vamos a dividir en niños y en adultos. Una masa abdominal palpable sería más frecuente en niños, que nos lleva hasta un 82%. Dolor abdominal en adultos sería el síntoma característico, que es hasta del 87%. Ictericia es más frecuente en los niños, 64%. Fiebre, 26%. Náuseas y vómitos, 29%. Pancreatitis y colecistectomía previa, únicamente presentado en adultos, en este estudio que se realizó. De aquí la importancia sería recalcar la masa abdominal y la ictericia en niños, y en adultos el dolor abdominal. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? Bueno, para realizar el diagnóstico nosotros podemos apoyarnos con estudios de imagen. Recordemos a nuestro paciente como un todo. Hay que completar historia clínica y exploración física para que nosotros busquemos intencionadamente alguno de los datos de nuestra tríada clásica, así como alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático. Una vez que tenemos historia clínica, exploración física, estudios de laboratorio, es el momento para solicitar estudios de gabinete. Para el diagnóstico se consideran como diagnósticos diferenciales coledocolitiasis, principalmente en los pacientes adultos, ya que si nos damos cuenta la tríada característica es muy semejante. Colangitis esclerosante primaria, pseudoquiste pancreático, papilomatosis biliar, amartoma biliar y atresia biliar, principalmente en la edad pediátrica. Referente a los estudios de imagen, se menciona que el ultrasonido es el estudio de primera elección, ya que vamos a encontrar que está disponible en la mayoría de los casos a un costo muy inferior del resto de los estudios. La única desventaja sería que es operador dependiente. Sin embargo, con un buen operador se puede llegar a altos niveles de sensibilidad y especificidad del mismo. En esa imagen nosotros podemos encontrar una dilatación de la vía biliar. Aquí se observa la vesícula y el colédoco. El colédoco se observa realmente dilatado con presencia de litos en la parte inferior. Esto nos estaría llevando a una causa probablemente obstructiva y una dilatación del mismo. En la siguiente imagen también podemos observar una dilatación de la vía biliar extrahepática. Este estudio se considera como el estudio inicial
ya que por su bajo costo pues nos va a llevar a una alta sospecha diagnóstica. Y como lo mencionaba, puede demostrar coledocolitiasis adjunta, estenosis y también dilatación ductal intrahepática. Es muy importante mencionar que en el ultrasonido los quistes de colédoco extrahepático no tienen de forma habitual tabiques internos. Si se llegara a presentar, este hallazgo sugiere un cistadenoma extrahepático o un cistadenocarcinoma. Los quistes de colédoco intrahepático van a aparecer como lesiones quísticas múltiples adyacentes de forma inmediata a los conductos hepáticos mayores. Pueden ser unilobares o bilobares. Para cualquier caso con síntomas biliares, el ultrasonido sería la modalidad de imagen inicial de elección. Se menciona que la delineación precisa y exacta requiere una colangiografía, con la ventaja de la colangiopancreatografía por resonancia magnética sobre la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Aquí es muy importante mencionar que la CEPRE nos va a ayudar para poder trazar un mapa de toda nuestra anatomía de la vía biliar y poder diagnosticar estos quistes. Sin embargo, si comparáramos estos estudios, la colangioresonancia magnética va a proporcionar imágenes que son similares sin los riesgos y complicaciones que implica la CEPRE. Cuando nosotros sospechamos de un quiste de colédoco con base en el ultrasonido o un estudio de imagen de sección transversal, es decir, tomografía o resonancia, la modalidad diagnóstica de elección va a ser la colangiografía directa, la cual nos va a revelar la extensión del quiste e identificar otras afecciones biliares relacionadas de modo frecuente con los quistes, como mencionábamos, estenosis, litiasis, nódulos dentro de los conductos biliares. La colangiografía va a definir la anatomía del colédoco y la unión al conducto pancreático, lo que va a ser de extrema importancia para no lesionar el conducto pancreático durante la cirugía. La colangioresonancia magnética es una opción adicional, tiene la ventaja de que es no invasiva, puede diagnosticar de forma precisa y caracterizar los quistes del colédoco. Sin embargo, no ofrece ninguna posibilidad terapéutica y es inferior a la colangiografía retrógrada endoscópica para definir la anatomía de la unión pancreático-biliar. También se puede utilizar el ultrasonido endoscópico, ya que ayuda a diferenciar casos equívocos de quistes de colédoco y puede mostrar una separación tan pequeña como de 1 milímetro entre las dos estructuras. Puede realizar análisis de líquido del quiste y usarlo para diferenciar aún más quistes biliares y otras estructuras quísticas. El ultrasonido endoscópico puede confirmar la presencia de un quiste de colédoco al identificar un canal pancreatobiliar común. Bueno, en cuanto a la clasificación, en 1959 Alonso Lig realizó la primera clasificación. Mencionaba 3 tipos. El tipo 1 era una dilatación del colédoco, el tipo 2 un divertículo lateral y el tipo 3 una dilatación de la porción intraduodenal del colédoco. Posteriormente, realizó una clasificación que abarcaba no 3, sino 5 tipos, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Posteriormente se realizó una modificación a la clasificación de Todani, subdividiendo el tipo 1. El tipo 1 va a estar caracterizado por una dilatación de la vía biliar extrahepática. En el tipo 1A nosotros vamos a encontrar una dilatación fusiforme, que sería del conducto colédoco antes
de la unión con los conductos hepáticos y se describe un conducto cístico normal y una vesícula de apariencia normal. Ellos van a converger de nuestro conducto colédoco dilatado. Este sería el tipo 1A. En el tipo 1B vamos a tener dilatación focal y segmentaria de la vía biliar extrahepática por debajo de la unión hepatocística. Hepatocística por debajo, aquí la tenemos. Posteriormente vamos a tener el tipo 1C, donde van a presentarse dilataciones lisas y fusiformes de todo el conducto biliar extrahepático, como se observa aquí, que usualmente se van a extender desde la unión pancreático-biliar hasta el árbol biliar. El tipo 2 corresponde al divertículo extrahepático supraduodenal. Aquí se observa. Extrahepático supraduodenal. El tipo 3 es denominado coledococele o divertículo intraduodenal. El tipo 4 va a constar de dos subclasificaciones, que sería 4A y 4B. El 4A incluye una dilatación de la vía biliar intrahepática y extrahepático, y aquí son múltiples quistes. El 4B va a tener múltiples quistes, pero únicamente extrahepáticos. Y el tipo 5, también conocido como enfermedad de Caroli, va a presentar múltiples quistes intrahepáticos. He ahí la diferencia de cada uno. ¿Cuál va a ser la importancia? Uno, la presentación, es decir, la incidencia de cada uno. Y otro punto importante es el tratamiento que va a recibir cada uno de ellos, ya que el pronóstico también va a depender del tipo de quiste que tengamos. En una serie que se realizó en el hospital de Johns Hopkins, mencionan una incidencia del tipo 1, 50%, que sería el más común. Hay bibliografías, el libro del consejo menciona que es una incidencia del 50 al 85%. El tipo 1 en general, como lo mencionábamos, va a tener 1A, 1B y 1C. El tipo 2 y el tipo 5, que sería este y este, va a tener una incidencia menor del 4.2%. El tipo 3 del 8.4% y el tipo 4 va a ser más frecuente el tipo 4A, como veíamos que era una dilatación intra y extrahepática, y la incidencia va a ser del 33%. El tipo 4B va a tener una incidencia del 12.8%. Antes de que nosotros realicemos esta reparación o tratamiento quirúrgico, es muy importante protocolizar a nuestros pacientes que cuenten con todos los estudios que se requieren, principalmente los estudios de imagen. Como lo mencionábamos, el ultrasonido es el estudio de primera elección. Una vez que lo tenemos y que ya estamos pensando en algún tipo en específico, complementar con otros estudios como sería la CEPRE en los casos indicados, y así como los estudios de laboratorio, valorar las PFHs y la reserva funcional hepática. Mencionan con depuración de verde de indocianina. ¿Por qué es importante que se opere un quiste de colédoco? Recordemos que se presenta en niños menores de 10 años y en el primer año de vida e incluso prenatal es la mayor incidencia o el momento en el que se realiza el diagnóstico. Bueno, pues si nosotros no realizamos una operación de estos quistes de colédoco, tenemos el riesgo de que se presente una colangitis ascendente por el mismo reflujo que mencionábamos, hemorragia por lesión del endotelio, cirrosis
si este reflujo llega hasta hígado, formación de litos, hipertensión portal, y el más importante de todos ellos y que sí tiene una alta incidencia sería el carcinoma de vías biliares. El tratamiento hay de dos tipos, que sería la resección y el drenaje. Lo ideal es resecar siempre que sea posible, por la incidencia del colangiocarcinoma que mencionábamos. El otro tratamiento es un drenaje interno o puede ser externo, junto con colecistectomía, únicamente drenaje. Si nosotros solo realizamos drenaje, incrementa el riesgo de infección, pancreatitis, colangitis, colangiocarcinoma y estenosis recurrentes. Específicamente, cada tipo va a tener un tratamiento indicado. El tipo 1, que mencionábamos, es dilatación de la vía biliar extrahepática. Fundamentalmente se tiene que realizar resección de todo el quiste. Recordemos que no hay que dejar remanente para evitar el riesgo de colangiocarcinoma. Una vez que realizamos resección del quiste, hay que realizar colecistectomía y una reconstrucción del árbol biliar. ¿Cómo vamos a realizar esta reconstrucción? Bueno, aquí la literatura menciona utilizar una Y de Roux. La técnica es básicamente realizar un corte de 30 a 40 centímetros del ángulo de Treitz y una anastomosis término-lateral con yeyuno. Posteriormente, en nuestra asa distal, que sería esta, vamos a realizar un cierre y tenemos un cabo ciego y se va a realizar una anastomosis término-lateral. Es decir, nosotros tenemos nuestro conducto hepático, ya reseccionamos el quiste. Tenemos el conducto hepático, el cual se va a unir a la pared del yeyuno de una forma lateral, por lo tanto sería término lateral. Se debe realizar un recubrimiento con la misma mucosa para que tengamos una mayor tasa de éxito, así como la colocación de una sonda o drenaje. Por lo tanto, ya tendríamos nuestra derivación en Y de Roux. El tipo 2, que era el tipo que mencionábamos que tiene más relación con una causa probablemente genética, que dentro de las teorías se considera que pudiera ser una duplicación de la vesícula, ya que es un quiste pediculado. Únicamente se realiza resección del mismo. Es muy importante la localización anatómica de nuestro quiste, ya que si se encuentra en una unión anómala, se tiene que hacer una resección completa y darle un tratamiento como si fuera un quiste tipo 1. Es decir, si nosotros tuviéramos nuestro quiste en la unión del cístico con el hepático, tendríamos que realizar una resección, colecistectomía y posteriormente una Y de Roux para que comunique nuestra vía biliar. El tipo 3 mencionábamos que era un quiste intraduodenal o un divertículo. Hay que hacer una resección. Esto va a depender del tamaño del mismo. Si el tamaño es menor a 3 centímetros, se puede realizar por CEPRE, es decir, un tratamiento endoscópico. Si es mayor a 3 centímetros, ya tendría que ser un abordaje abierto. De igual forma, hay que realizar una reconstrucción del árbol biliar y aquí se menciona una unión hepático-duodenal o una hepático-duodenostomía. Tenemos el conducto hepático común y inmediatamente por debajo el duodeno. Entonces nosotros vamos a realizar una anastomosis término-lateral sin tener que realizar una incisión en yeyuno y ascender nuestra asa.
Aquí tenemos una imagen de cómo se realizaría el procedimiento transduodenal, que sería realizar una duodenotomía y por la parte interna resecar el quiste y realizar una reparación del mismo, de la vía biliar. Aquí ya se realizó la colecistectomía. El tipo 4, que mencionábamos que hay tipo 4A y tipo B, vamos a realizar colecistectomía con resección del quiste y reconstrucción del árbol biliar. Se sugiere utilizar la Y de Roux, que sería prácticamente el mismo tratamiento que el tipo 1. Sin embargo, en el tipo 4A, si recordarán, tenemos una dilatación de la vía biliar intrahepática. Por lo tanto, con la ayuda de nuestros estudios de imagen, determinar la localización precisa de estos quistes y realizar una resección hepática de los segmentos afectados para que termine en una Y de Roux. El tipo 5, que es la enfermedad de Caroli, vamos a realizar colecistectomía, resección del quiste, reconstrucción del árbol biliar, Y de Roux y resección hepática. Aquí depende del tamaño y del número de los quistes, ya que incluso se menciona como tratamiento el trasplante hepático. Si es solamente un segmento, se hace la resección del mismo. Si son demasiados quistes, valorar el trasplante hepático. Este manejo, aparte de endoscópico, como lo veíamos en el tipo 2, también en el tipo 3, perdón, también puede ser laparoscópico. ¿Cuáles son las ventajas? Como cualquier cirugía, se menciona una pérdida sanguínea menor, menor tiempo de la función del intestino, menor estancia intrahospitalaria, se puede utilizar en los tipos 1, que sería dilatación extrahepática, 2, que sería el quiste único pediculado, y 4, que sería principalmente el 4B. Se puede utilizar en adultos, niños, lactantes y recién nacidos. Desventajas: que tengamos dificultades con la resección del quiste, problemas técnicos con la reconstrucción bilioentérica, en pacientes obesos, que la retracción hepática sea difícil por un hígado graso y la disminución del espacio de trabajo. Hay contraindicaciones para realizar el manejo laparoscópico, principalmente quistes perforados, aquellos que tengan cirugía hepatobiliar previa y sobre todo recién nacidos con función hepática comprometida. ¿Qué complicaciones podemos tener del tratamiento quirúrgico en general? Se dividen en precoces y tardías. Las precoces sería colangitis, dehiscencia de la sutura con fuga biliar, sangrado o hemorragia de cualquier tipo, infección de herida quirúrgica, otras infecciones como peritonitis, sepsis generalizada, formación de cálculos intraductales, el 16% de estos asociado con pancreatitis, y estenosis de la anastomosis hepatoyeyunal. Las complicaciones tardías: un colangiocarcinoma del 2.5 a 26% de los casos, con una sobrevida de 6 a 21 meses. De ahí la importancia de hacer una resección completa. Hernias incisionales, oclusión intestinal, colangitis recurrente, cirrosis hepática e hipertensión portal. Y bueno, estamos en esta diapositiva viendo un artículo el cual hace una comparación entre la hepático duodenostomía contra la hepático yeyunostomía. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál utilizar? Esto depende de cada cirujano. Sin embargo, en el artículo se menciona que en la primera vamos a tener incapacidad para movilizar el duodeno y poder dejar una anastomosis sin tensión. La presencia de inflamación quística pericoledocal o en casos de quiste roto. Sin embargo, la hepático duodenostomía tiene
ciertas ventajas, que sería una anastomosis más simple con menor tiempo operatorio, una disminución de la necesidad de transfusión sanguínea después de la operación. En este artículo nos muestran diferentes tablas en cuanto a los días de estancia hospitalario, el inicio de la vía oral y las complicaciones. En cuanto a la estancia hospitalaria, en color naranja nosotros tenemos a los pacientes que se realizó hepático duodenostomía y el tiempo fue menor, 8 días fue el máximo. En hepático yeyunostomía el tiempo se alargó hasta 28 días. Aquí llevaría ventaja la hepático duodenostomía. Sin embargo, en la tasa de complicaciones, la hepático yeyunostomía, que se muestra del lado derecho, no mostró ninguna complicación. Y la hepático duodenostomía mostró mayor tasa de complicaciones, principalmente colangitis y gastritis biliar. En cuanto a la alimentación o el inicio de la vía oral, en promedio la hepático duodenostomía se mencionan de 5 a 6 días y en los pacientes con hepático yeyunostomía se prolongó hasta 10 días incluso. ¿Cuál es mejor? El estudio concluye viendo, analizando ventajas y desventajas de cada uno. Sigue siendo de mayor elección la hepático yeyunostomía, ya que vamos a tener menores complicaciones y nuestra anastomosis va a tener menor tensión. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? En cuanto al diagnóstico, es mejor la ecografía y colangioresonancia o colangiografía intraoperatoria de ser posible. Un dato muy importante en el tratamiento quirúrgico y que mencionamos en esta presentación es que la quistectomía debe ser completa. La hepatoduodenoanastomosis es una alternativa, sin embargo, requiere mayor evaluación. Y la vía laparoscópica es una alternativa, pero requiere experiencia y una curva de aprendizaje adecuada. Eso sería todo. Gracias por su atención.